Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica en esta charla número 12 acerca de los mandamientos. Analizamos las preguntas 390 a 394 del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. El Papa en este catecismo concretamente nos explica la doctrina católica, la fe católica que no puede cambiar, la doctrina de todos los siglos, la doctrina del Evangelio. Pregunta 390 del tercer mandamiento. ¿Qué nos manda el tercer mandamiento? Santificarás las fiestas, el día del Señor. El tercer mandamiento, santificarás las fiestas, nos manda honrar a Dios con obras de culto en los días de fiesta. Dios es nuestro Creador, a Él debemos amar, a Él debemos adorar, a Él debemos dar gracias, agradecerle, de ahí la palabra Eucaristía, a Él debemos perdón por nuestros pecados y también pedir la ayuda del Señor. En el Antiguo Testamento, el día del Señor era el sábado, pero debido que nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo, Hechos de los Apóstoles 27 y San Marcos 16:2, debido que Cristo nuestro Señor resucitó el domingo, debido que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles el domingo, el sábado pasó a ser domingo. En sí no hay ningún cambio sustancial, solamente en lugar de un día pasó a ser otro día. Y el sábado, día del Señor, era un día de guardar con mucha cautela. En el Éxodo, por ejemplo, 28 dice: acuérdate del día del Sabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Entonces el día del Señor es un día importante en la vida humana y también en la vida cristiana. Entonces el día del Señor pasó a ser el día del domingo. Ahora, ¿cuáles son esos días de fiesta que debemos celebrar, guardar, santificar? En la ley antigua eran los sábados y otros días particularmente solemnes para el pueblo hebreo. Y en la ley nueva, Nuevo Testamento, son los domingos y otras fiestas establecidas por la Santa Madre Iglesia para ayudar a sus hijos a acordarse de Dios y acercarse más. ¿Por qué en la ley nueva, el Nuevo Testamento, se santifica el domingo en lugar del sábado? En la ley nueva se santifica el domingo, que significa día del Señor, en lugar del sábado, porque en tal día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Cristo modificó unas cosas del Antiguo Testamento por autoridad propia. Os fue dicho ojo por ojo, diente por diente, y os digo, amen a sus enemigos. Os fue dicho, el que quiere divorciar de un libelo divorcio a su esposa,
Y yo os digo, dice Cristo, el que deja a su esposa y toma otra es adúltero, etc. Entonces, aquí Cristo nuestro Señor sí modificó, rectificó, corrigió, mejoró la antigua ley, y la Iglesia, por autoridad de Cristo, quiso celebrar como Día del Señor el día del triunfo del Señor. No era lógico celebrar el sábado Cristo en la tumba. Era lógico, normal, celebrar el domingo, día de triunfo de Cristo sobre el infierno, el pecado y el demonio. En sí no hay ningún cambio. De un día pasamos a otro y tiene que santificarse este día. Y también la Iglesia pone unos pocos otros días como fiestas de guardar, para hacer entender a sus hijos la importancia de acercarse a Dios, de darle gracias y acordarse de tal o tal santo, de tal fiesta. ¿Qué obra de culto se nos manda en los días de fiesta? Se nos manda asistir devotamente al santo sacrificio de la misa. Se manda asistir devotamente al santo sacrificio de la misa. Y en la pregunta 394, ¿con qué otras obras santifica el buen cristiano las fiestas? El buen cristiano santifica las fiestas, además de la Santa Misa, asistiendo a la doctrina cristiana, al sermón y a los divinos oficios, recibiendo a menudo y con las debidas disposiciones los sacramentos de la penitencia, la confesión y de la Eucaristía, la comunión, ejercitándose en la oración y en obras de cristiana caridad con el prójimo. Entonces, además de asistir devotamente al santo sacrificio de la misa, bien, el buen cristiano hace otras obras. Por ejemplo, asistir al catecismo o a la conferencia sobre la doctrina cristiana, confesarse en nuestros días, ejercitar entonces más en la oración, rezar más, leer más, y otras obras de cristiana caridad con el prójimo. Por ejemplo, visitar a los enfermos, si posible, visitar a los enfermos, visitar a los presos, visitar a los ancianos, ir a un hogar de niños menos válidos, por ejemplo, poco ayudar a estos niños, hablarles, animarlos, etc. Entonces, se pueden hacer muchas cosas el domingo. Y también, debido a que nuestros pueblos cristianos están invadidos por todas las sectas diabólicas, haciéndose pasar por cristianas, que hacen tanta propaganda de falso evangelio y falsa doctrina, y bien ayudar un poco a su prójimo. Por ejemplo, no sé, ir a una calle principal y distribuir unos cuantos folletos, volantes, llevar medallas, rosarios, volantes católicos, catecismos, y dar a la gente ahí. Sería maravilloso. Por ejemplo, frente a los hospitales, cuántas personas pierden la fe porque hay predicadores herejes que dan falsas Biblias, y piensan alimentar, pero alimentan muy mal, pues de que intoxican a la gente. Entonces, el domingo pueden hacer muchas cosas. San Francisco de Sales, que convirtió más de 72,000 protestantes, decía: el grado supremo de la caridad cristiana es preocuparse por la salvación del prójimo. Y bien, en nuestros días hay gente que se preocupa más bajo apariencia de bien para perder las almas que en salvarlas. Todas estas sectas que propagan cosas mezcladas. Lo bueno que tienen esta gente es católico y lo malo viene de ellos, pero bien y mal mezclados se intoxica, como un vaso de leche con un gramo de veneno. Entonces el domingo, en primer lugar, tiene que ser santificado asistiendo devotamente a la Santa Misa. ¿Por qué la misa? Y bien, porque la misa es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Salvador nuestro, Dios hecho hombre, bajó de los cielos por nosotros los pecadores. ¿Y cómo nos salvó Cristo?
y bien nos salvó dando su vida en la cruz por nosotros. Pero cuando murió en la cruz Cristo nuestro Señor, nosotros no estábamos ahí. Entonces en la misa se hace presente, ofrece, reactualiza con la misma eficacia su sacrificio en nuestro provecho. El que asiste a la misa, bien, es como si estuviera presente delante de la cruz de Cristo el Viernes Santo al lado de la Virgencita y de San Juan y la Magdalena. Entonces, asistir a misa es importante. Cristo murió por nuestros pecados, pero no estábamos ahí el Viernes Santo. En la misa hace presente este extraordinario sacrificio en nuestro provecho. Ustedes saben que lo principal de la misa es, en primer lugar, la consagración. ¿Por qué? Bien, porque el sacerdote, que es ministro de Cristo, por poder de Cristo, hace presente a Cristo, Dios y hombre, sobre el altar. Cuando hace la consagración, es Cristo que consagra, de hecho, mediante el sacerdote, y derrama sobre nosotros sus bendiciones, sus gracias, su ayuda, su protección, y neutraliza a los demonios. Esto es la consagración, es sumamente importante. Realmente, cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, es Cristo Dios presente en su cuerpo, sangre, alma, entre nosotros. ¡Qué maravilla! En ese momento los demonios tiemblan, los ángeles se alegran, la tierra recibe la misericordia de Dios, y la sangre de Cristo nos rocía de un cierto modo, clama por nosotros. San Pablo dice, Cristo viviente clama por nosotros, intercede por nosotros. Hoy se dice mucho que la sangre de Cristo me cubre. Qué bueno que te cubra, pero ¿cómo te cubre? Bien, según la verdadera doctrina cristiana, te cubre mediante los santos sacramentos, mediante la confesión, mediante la comunión y especialmente mediante la Santa Misa. Bien, en el momento del ofertorio, el sacerdote hace esta oración: recibe, Dios Padre Santo, esta inmaculada hostia, que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezca a ti, Dios mío vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias, necesidades mías, y también por todos los fieles aquí presentes, para que a mí, a ellos, sirva para la vida eterna. Entonces, no es poco, no es poco. La asistencia a la Santa Misa es de suma importancia para perseverar en el bien, para ser protegidos del mal, para atraer sobre nosotros las gracias, las misericordias de Dios nuestro Señor. Y bien, a veces uno no puede ir a misa. ¿Cuáles son en estos casos? Por ejemplo, no sé, una persona que está enferma, bien, no puede ir a misa. ¿Por qué? Porque está enferma. Una persona que cuida a enfermos tampoco puede ir porque debe cuidar a los enfermos. Los que viven en un lugar muy distante del templo, sobre todo cuando hace mal día, los viajeros que no pueden detenerse en el camino, y ya lo dijimos, los que cuidan enfermos y niños pequeños. Entonces, a veces uno no puede ir, no por capricho. El que por capricho no va a misa peca, pero el que no puede ir por estas razones, entonces debe hacer oraciones donde quiera que esté. Un niño que tiene uso de razón, debe asistir a la Santa Misa. ¿Cómo se ha de oír la misa? Se necesita estar presente, asistir con el cuerpo y con el alma, y no solamente de cuerpo presente, lleno de distracciones. Saber lo que pasa sobre el altar. No olvidemos, sobre el altar es Cristo, que da su vida por nosotros, reza por nosotros y reza con nosotros.